Lo recibimos a Pablo, que va a comenzar la predicación de esta mañana. Bendito y alabado sea por la vida de Pablo. Gracias, Señor. Hoy venimos a hacer oración por Pablo. Vamos a ponernos de pie, extender nuestra mano derecha hacia Pablo. Hable en él, que sea el Espíritu el que a través de él nos diga, a través de Pablo, nos diga lo que nuestro corazón necesita. Amén. Señor, en este momento queremos pedirte que llenes el corazón, la mente y la boca de Pablo de tu gracia. Queremos pedirte, Jesús, desde lo profundo de nuestro corazón, que sus palabras calen lo más íntimo de nuestro ser y nos inviten a una conversión verdadera. Háblanos a través de sus labios, háblanos a través de su historia, háblanos tu palabra a través de los labios de Pablo. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en su vida y gracias por haberlo traído para hablarnos al corazón. Gracias, Señor. Alabado y bendecido seas por siempre, mi Dios y mi todo. Bendito seas eternamente. Amén, amén, amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Yo también, la verdad que me siento más que bendecido de poder estar compartiendo este encuentro, ¿sí? Más que feliz de estar aquí con mi grupo de oración, ¿verdad? Al que amo con todo mi corazón y donde martes a martes nos juntamos para alabar a Jesús. Y más que feliz también sirviendo en comunidad con el Ministerio de Música de la parroquia, así que feliz. Y feliz yo creo que nos conocemos con muchos de los que estamos acá, ¿verdad? Con muchos hemos compartido momentos hermosos, momentos de alabanza, de oración, de ver la gloria de Dios entre nosotros. Imagínate, si en alguna parroquia la vemos, cuánto más cuando Argentina está reunida para alabar a Dios, cuando un pueblo lo alaba suceden cosas maravillosas y eso veremos en este lugar. Amén. Veremos al Señor pasando por este lugar haciendo de las suyas. Amén. Así que bueno, mis hermanos, a lo que vinimos entonces, vamos a abrir la Biblia en Lucas 5. ¿Lucas cuánto? 5. Lucas 5. Bien. ¿Encontraron? Eran rapidísimos. Muy bien. Todos conocemos este texto, pero qué linda que es la palabra de Dios, que siempre viene a sorprendernos, ¿no? Cuando un corazón está abierto. Hay muchos servidores y mucha gente perseverante que tiene como un tope, ¿verdad? Que se ha puesto como un tope y ha llegado hasta ahí. Entonces siempre va a los retiros, eso ya lo hablé, eso ya lo oré, ese ya me lo dijeron, ese ya lo escuché, ese ya... Entonces ya tiene un tope y por más que haga lo que haga, el Señor nunca va a poder sorprenderlo, ¿no? Porque el Señor solamente sorprende a aquellos que tienen corazón de niño. ¿Que tienen corazón de qué? Y ojalá en este encuentro nacional tengamos un corazón de niño. ¿Por qué? Porque los niños simplemente creen. Los niños simplemente creen. Nosotros los adultos le damos vueltas y vueltas y vueltas al asunto, ¿o no? Y siempre estamos iguales, sin poder cambiar, sin poder avanzar. Hace años que estamos en la misma historia y sin embargo los niños creen. Y antes de empezar les quiero contar un testimonio. Yo estuve ahora en Colombia predicando 10 días y luego me fui 7 días a Venezuela, ¿sí? Luego les hablaré un poco de eso. Pero cuando estaba en Colombia estaba en un auditorio, se llama el Palermo. Entonces antes de empezar se acerca una mamá con su hijito, con Matías, de 5 añitos, chiquito, ¿no? Que lo había conocido el año pasado, cuando tenía 4. Entonces me dice, ¿te acordás de nosotros? Y yo le digo, ¿es cierto que habíamos rezado un ratito? Me dice, sí. Y ahí está Matías, cuando ella se acercó el año pasado, Matías nació con un problema en el corazón. Al año tuvieron que operarlo el corazón abierto, ¿verdad? El corazón abierto. A los 2 años tenía un problema en la uretra también, tuvieron que operarlo en la uretra. A los 3 años tuvieron que operarlo del estómago. Vieron que hay niños que nacen enfermitos, pobrecitos, sufriendo y sufriendo y sufriendo.
Y yo lo conocí a los 4 años cuando lo tenían que operar de un pulmón, ¿sí? Porque se le había agrandado totalmente el pulmón y estaba lleno de fibrosis. Entonces sí o sí tenían que operarlo porque le estaba trayendo un montón de problemas y le habían dicho a la mamá que bueno, una operación de mucho riesgo otra vez, ¿no? Y tanta operación, entonces le decían a los médicos, recemos para que el niño resista también, ¿no? Vieron que los médicos no se guardan nada, te lo dicen así de uno. Entonces ahí lo conocí a Matías y a su mamá. Entonces me dice, Pablo, ¿podemos rezar un ratito por Matías porque lo tienen que operar? Yo, claro que si vieron cuando uno ve la cara de un niño que está sufriendo, que le duele, pobrecito. Entonces lo miro a Matías y le pregunto a él, ¿no? Que tenía 4 años, Matías, ¿vos crees que Jesús puede sanarte? Y Matías me mira, pobrecito, está en los brazos de su madre, ¿no? Y me mira con una cara de dolor y me dice, sí hermano, me dice así, sí hermano. Entonces yo le digo, Matías, entonces yo también creo, porque yo creo en los milagros, no sé ustedes, ¿eh? Con todo mi ser, con toda mi alma y con toda mi fuerza, porque creo en Jesús, ¿sí? Que está vivo, a ese Jesús hemos conocido en la renovación y a ese Jesús proclamamos, ¿sí? Entonces le digo a Mati, bueno, tu mamá y yo también creemos, así que vamos a pedirle a Jesús que te sane. Hicimos una oración y cuando terminamos le digo a Matías, ¿vos creíste? Y él me dice, sí. Entonces yo también, así que en el nombre de Jesús será como creímos. Y le digo a la mamá, tranquila, que vos, yo y los médicos nos sorprenderemos, ¿sí? Este año, cuando voy a Colombia, se acerca y le digo, ¿y qué pasó? Me dice, mira Pablo, Matías estaba ya de pie, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Y me dijo, él quiere decirte algo. Entonces yo me agacho y me dice, quiero dar testimonio, hermano. 5 años, voy a dar testimonio. Yo le digo, muy bien, pero dámelo a mí primero. Y me dice, me contó cómo pudo y la mamá luego me dice, mira, cuando fuimos al médico, después que terminó el encuentro, ¿sí? Matías empezó a cambiar la cara, ¿sí? Empezó a cambiar, que ya podía respirar mejor, que ya... Y cuando vamos al médico, el pulmón, sí, que se le había agrandado ya y está todo lleno de fibrosis, se le había reducido al tamaño de una pasa de uvas, ¿sí? Y solamente le tuvieron que hacer la laparoscópica, ¿sí? ¿Se llama? ¿No? Lámpara, bueno, eso mismo, ¿no? Entonces, apenas un agujerito y se lo sacaron. Y Matías nos dio testimonio con 5 años, ¿sabe cómo terminó diciendo? A los gritos, pegó un grito y dijo, Jesús está vivo. Así dijo. Y nosotros tenemos lo mismo, amén. Jesús está vivo. Amén. Sí lo creemos. Y ojalá que en este encuentro también el Señor nos sorprenda, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, levantando a los tristes, ¿sí? Saliendo con un nuevo ánimo a proclamar en un mundo que tanto necesita, que tranquilo, los hombres pueden olvidarse de nosotros, pero Jesús está vivo, ¿sí? Y dice así la palabra, ojalá entonces tengamos un corazón de niño. Decirle al de al lado, animate a tener un corazón de niño. Animate a tener un corazón de niño. Eso. Amén. Animate a tener un corazón de niño. Escuchemos entonces la palabra de Dios. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. ¿Qué quería la multitud? Oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte más honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces se hicieron señas a sus compañeros de la otra orilla para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador.
es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con él. Palabra de Dios. Le damos un aplauso a la palabra de Dios. Qué hermosa aquella palabra, ¿por qué? Porque la podemos traer a nuestras vidas. ¿Por qué? Si no, queda como un lindo cuento que leemos, ¿verdad? Algo que estuvo muy bonito, qué lindo lo que Jesús hizo en esa pesca tan bonita y todo lo que pasó, pero el Señor sí siempre quiere hablarme a mí, quiere decirme algo a mí y quiere impactarme con su palabra. ¿A quién? A mí, ¿verdad? A mí, para que salga de este lugar renovado una vez más por la fuerza del Espíritu, de la Eucaristía, pero también por la fuerza de su palabra, que sigue animándonos el corazón. Si no llegamos de los encuentros, y siempre digo lo mismo en todos lados, ¿sí? Y nos preguntan cuando llegamos al encuentro, ¿y qué decimos? ¿Estuvo cómo? Lindo, 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 ¿sí o no? ¿Y de qué hablar? ¡Oh, lindísimo, lindísimo todo! ¿Sí? Y el ministerio de música, ¡oh, súper lindo, lindo! ¿O no? Y el predicador y los predicadores, ¡oh, eso sí que eran lindos! ¿Sí o no? Pero nos quedamos en lo lindo, y nosotros cuando el Señor pasa por nuestra vida, quiere que demos ¿qué? Testimonio. Testimonio, como cantamos, y no una simple canción. Cuando el Señor pasa, todo se transforma, ¿verdad? Y qué bueno salir de este encuentro donde estamos representados, ¿no?, en toda Argentina, saliendo a dar testimonio de lo que el Señor es capaz de hacer cuando un pueblo se junta y cuando un corazón se abre para recibir su amor y su palabra. Amén. A mí me encanta este texto porque todos querían que oír, escuchar, ¿verdad? Escuchar en un mundo donde nos cuesta tanto escuchar, tanto, ¿no? Escucharnos los unos a los otros, y es así. Nadie puede pensar distinto hoy porque nadie te escucha, todos te gritan, todos te dicen que sos del otro, de aquel, del otro, o no, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. A mí me da una tristeza tremenda, y disculpen, ¿no?, si ofendo a alguien, pero yo ponía un pensamiento mío en el Facebook, ¿verdad? Y un montón de gente de la Renovación Carismática dándome palo, y esto por vos sos de Macri, por vos sos esto, por vos sos lo otro. Yo no soy ni de Macri, ni de Cristina, ni de Alberto, ni yo soy de Cristo. Yo le pertenezco a Él, mi vida es de Él. Ninguno de ellos me salvó ni me salvará. El único es Jesús. El tema es que hemos politizado un montón nuestra iglesia, desgraciadamente, ¿verdad? Y no, pero nunca estaré a favor de ninguna persona que esté a favor del aborto, ¿verdad? Jamás, ¿sí? Nosotros amamos la vida, la amamos. Es así. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Porque si no, entonces decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Y de esa gente tenemos un montón en la iglesia, ¿o no? Y nosotros queremos parecernos a Cristo. Y al que le pique, que se arrasque, ¿no? Y es así, porque uno tiene que aprender a no ser necio y a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Ojalá tu confianza no esté puesto en un hombre, porque la Biblia maldice al que confía en otro hombre, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en otro hombre, pero es bendito el que confía en el Señor, porque el hombre falla, el hombre miente, el hombre se va. Dios no miente, no vaya ni se va, estará con nosotros hasta el fin de los días. Amén. Y en ese Dios hemos puesto nuestra confianza. Por eso qué bueno que escuchemos, como dice la palabra. Y me encanta cómo empieza, ¿no? Habían dos barcas. ¿Habían qué? Dos barcas. Y el Señor decidió subirse a una de ellas, a la de Simón. Todavía no era Pedro, ¿verdad? Era Simón. Decidió subirse. Se podría haber subido a la de Carlitos, ¿sí o no? También. A la de Florencia, también, ¿o no? A la de Martita, también. Pero decidió subirse ¿a cuál? A la de Simón, ¿verdad? A la de Simón. Decidió subirse a su barca, y Simón nunca se imaginó que a partir de ese momento su vida le iba a cambiar para siempre. Nunca más iba a ser la misma persona a partir de ese momento que el Señor decidió subirse a su vida, a su barca. Vamos a ponerle la barca, vamos a ponerle vida, ¿le parece? A su vida. Ahí le cambió la historia, le cambió para siempre, porque el Señor, como decimos, no solamente viene a cambiar la historia en un antes y en un después,
de Él, sino que viene a cambiar nuestra propia historia. Amén. En un antes y en un después de Jesús. Y ese fue el antes y el después de Simón. No, entonces qué bueno llevar la palabra de Dios a nuestra vida también. Porque un día el Señor también decidió subirse a la vida de ¿quién? A mi vida, ¿o no? A tu vida. Un día el Señor también vio la barca de Santiago, pero decidió subirse a la barca de ¿quién? Decí tu nombre, ¿de quién? Y eso para vos y para mí es un privilegio, ¿o no? ¡Qué privilegio que el Señor, en medio de tanta gente mucho mejor que nosotros, ¿o no? Mucho más simpáticos que nosotros, ¿o no? Con mucho más talentos que nosotros, ¿o no? Decidió subirse a la barca de ¿quién? Decí tu nombre, ¿de él? ¡Qué privilegio! Y eso es un motivo para alabarlo hasta el resto de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque es un privilegio, pero vos sabés lo que hay en tu vida, ¿o no? Vos sabés cómo sos. Mira, delante del Señor no podemos mentirle, no podemos engañarle, no podemos ponernos máscaras, podemos acá tener hasta cara de santos, pero uno sabe adentro lo que es, ¿o no? Y con todo eso el Señor decidió ¿qué? Subirse a tu vida. Y con todo eso el Señor decide cada día ¿qué? Subirse a tu vida, cambiar tu vida, restaurar tu vida para siempre, ¿no? En medio de tus miserias, en medio de nuestros pecados, en medio de todo aquello que nos cuesta cambiar. ¿A quién le cuesta cambiar? Levante la mano, a ver. ¿Verdad que sí? Es así, nos cuesta cambiar el carácter. Gracias a Dios aquí, como somos carismáticos, vinimos los de mejor carácter de todo nuestro grupo de oración, ¿verdad? Gracias Señor, ¿no? Pero, porque si hubiesen venido los otros, ni te cuento. Pero vinimos ¿quiénes? Los mejores. Nosotros, los más pecadores, ¿sí o no? Levante la mano los muy pecadores. Los demasiado pecadores, las dos manos, a ver. Decirle al lado, el Señor se subió a tu vida porque sos de los peorcitos, decirle. El Señor Decirle, vamos, sacate la mano, decirle. O te creías que eras de los mejorcitos, ¿no? Entonces, mi hermano, mi hermana, el Señor decidió, vio el Señor que nosotros lo necesitábamos. Por eso cuando se acercó a la orilla de tu vida, ¿sí? Por eso qué bueno siempre es recordar la presencia del Señor. Recordar dónde estábamos cuando el Señor se acercó a la orilla de nuestra vida. ¿Dónde estábamos cuando el Señor decidió subirse a nuestra barca? Porque si vemos este texto, es un proceso, ¿sí o no? Un proceso hermoso, ¿no? Donde el Señor sale de la multitud, elige subirse a la vida de Simón, ¿sí? Empieza a hablar, empieza a predicar. Y a partir de ese momento, a partir del hablar y del predicar, algo empezó a pasar en el corazón de Simón. Y yo te invito a que recordemos en este encuentro también qué comenzó a pasar en tu vida, ¿sí? Cuando empezaste a oír el mensaje de Dios. Decime si no es verdad que todo comenzó a cambiar, que empezó a cambiar tu manera de ver la vida, que empezó a cambiar nuestra manera de hablar, que empezó a cambiar nuestra manera de proyectarnos, que empezó a cambiar nuestra manera de soñar, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque si me decís que desde que te encontraste al Señor a hoy sos la misma persona, entonces te habrás encontrado con otro Señor, ¿verdad? Con Jesús no fue, con algún otro Señor fue, pero es así, ¿no? Algo pasó y empezamos a escuchar el mensaje del Señor y algo comenzó a inundar nuestro corazón, porque la voz del Señor es dulce como miel, ¿o no? La voz del Señor es poderosa como un trueno. La voz del Señor cambia, la voz del Señor derriba murallas, ¿o no? Abre sepulcro, la voz del Señor empieza a sanar el corazón. El tema es que a veces no vamos haciendo ese proceso porque en el fondo no queremos. Siempre predicamos eso. El Señor quiere sanarnos. La pregunta es esta, ¿yo quiero sanarme? ¿Sí? Porque me tengo que hacer esa pregunta. El Señor quiere cambiarnos. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿yo quiero cambiar? El Señor quiere romper nuestras cadenas y hacernos libres. La pregunta que tengo que hacerme es esta: ¿yo quiero ser libre? ¿O quiero seguir enfermo? ¿Quiero seguir esclavo? ¿Y quiero seguir siendo el mismo? ¿No? Porque aquí estamos hablando a servidores, ¿sí o no? Y a perseverantes del grupo de oración. Gente que venimos haciendo un camino. ¿Y cuánto nos cuesta esto?
Pero cuando empezamos a oír el mensaje de Dios, el Señor empezó a cambiarlo todo. No sé cómo estabas vos cuando el Señor te agarró en la orilla, cuando el Señor decidió subirse a la orilla. Me imagino que estabas como mucho de lo que, ¿no? Estabas, como dicen por ahí, para abajo, ¿o no? Algunos en el último manotazo de lado, otros no, ¿verdad? Pero la mayoría de la renovación, ¿viste? Llegamos a la renovación ¿cómo? En el piso. ¿Sí? Yo estaba en la orilla de las adicciones, ¿sí? En la orilla de un mundo sin sentido, en la orilla de un mundo sin dignidad, con mis papás también separados por la violencia, ¿sí? Ahí estaba, hacía 11 años mis papás separados, yo después de un coma por sobredosis, así llegué, ¿no? Así decidió subirse el Señor a mi vida. Por eso le digo siempre al Señor, ¿estás seguro de lo que hiciste, Señor? Que era yo, te confundiste, te tropezaste, caíste, ¿verdad? A la mía. Pero sí, porque el Señor sabe en quién pone el ojo, ¿sí? ¿El Señor qué? Sabe. Decirle, cuando el Señor te eligió, sabía en quién ponía el ojo. Decirle al de al lado. Cuando el Señor te eligió, sabía en quién estaba poniendo el ojo. Amén. Qué bueno que te lo creas. Qué bueno que te lo creas. Amén. Que el Señor no se equivocó y no se equivocará jamás. Nosotros sí, pero Él no. Amén. El Señor, quizás uno es el que decide a veces volver a la orilla, pero el Señor no se equivocó cuando te eligió a vos y a mí. Y a través de una amiga que amo con todo mi corazón, que está orando por mí, Alejandra, ¿sí? El Señor decidió llamarme a esos caminos. Todos tenemos a alguien que el Señor usó, ¿o no? Para que, es decir, una persona que usó para subirse a nuestra vida, ¿sí? Y esa fue Alejandra, una insistidora. No sé si ustedes tienen amigos así, de esos que hablan hasta por las orejas, ¿sí o no? Nosotros tenemos en el grupo de oración también una que habla hasta por las orejas. Bueno, de esa gente, ¿no? Y Alejandra era de esas que tenés dos opciones: hacer lo que te dicen o hacer lo que te dicen, ¿sí? Y tanto insistió que empecé a ir a esa misa. Yo entré a la renovación por las misas carismáticas. Yo soy uruguayo, ustedes saben, vivo hace 15 años en Uruguay, adoptado acá en Argentina y en otro país, en San Luis, ¿sí? Porque San Luis, San Luis es otro país, dice. Ese es el lema de la provincia, ¿no? San Luis, otro país. La cosa es que empecé a ir a esas misas. Yo por un año entero fui drogado y borracho a la iglesia. Y el Señor se había subido a mi vida, ¿no? Y es así, uno no lo entiende hasta que después que va haciendo proceso. Y qué hermoso, por eso es en la presencia del Señor recordar. Nunca te olvides de dónde te ha sacado el Señor. Nunca te montes en un pedestal donde no te pertenece. Amén, nunca. Y ahí, a partir de la música, a partir de las canciones, el Señor fue empezando a enamorar mi corazón. Yo no sabía ni qué decía el cura, porque yo llegué un año entero, ¿no? Fui un año entero borracho y drogado a la iglesia. No me pregunten qué decía el cura, pero la música, qué poder que tiene la música ungida, la música de Dios. Y ahí después yo, de ahí de la misa me iba al boliche, ¿verdad? Y en el medio del boliche, en el medio de mis adicciones, yo sentía adentro la música de Dios. Sentía en medio de todas esas luces y de las drogas, Dios está aquí. Lo sentía, porque eso era lo que cantaba el ministerio. Y sentía tan cerca de mí. Lo sentía, ¿sí? Y sin embargo el Señor igual iba llamándome, sin yo darme cuenta, iba hablándome. Yo estaba en la orilla todavía, pero el Señor iba hablando a mi corazón, ¿verdad? Hasta que en un encuentro en la renovación carismática, en el ECLA, en 1999, en Ciudad del Este, supuestamente a los ECLA va ¿quién? Los coordinadores, ¿sí o no? Los servidores, no, la gente importante de la renovación. Y yo, ¿verdad? Y yo, ¿no? Entonces ahí me llevó el Señor. Yo fui para conocer la Triple Frontera, a conocer las cataratas del Iguazú. Pero el Señor me llevaba a otra cosa, ¿verdad? Me llevaba para decirme, ¿sabes qué, Pablo? Ahora vamos a salir de la orilla y vamos un poquito más adentro, ¿sí? Como dice la palabra. Y en ese encuentro, en ese ECLA, a través de una palabra de conocimiento, yo fui sanado de mis adicciones. Una monjita que estaba orando dijo así: en este lugar hay un joven de 23 años, de tez blanca, de pelo negro, él es alto, decía. Yo estaba en la multitud, en la multitud, de tez blanca, pelo negro, alto, él es muy bonito.
Le faltó ese detalle al Señor, ¿sí? Dijo, pero no, sí, dijo lo otro, dice, y llegó aquí, a Paraguay, adicto a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, con un odio profundo en su corazón, ¿sí? Y dice, yo soy tu Dios. Yo tengo el cassette, los cassettes, porque somos de la era del cassette. Yo soy tu Dios y he venido a levantar tu vida donde se encuentra. Abandónate en mis brazos, porque yo he pensado cosas grandes para ti. ¿Sí? Y yo caí al piso, ¿no? En ese 25 de septiembre de 1999, pero cuando me levanté de ese lugar, nunca más fui el mismo Pablo. Nunca más tuve ni siquiera el deseo de volver a consumir absolutamente nada. Y ahí comenzó una historia diferente en mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso qué hermoso que es esto cuando nos reunimos en comunidad, ¿sí o no? Porque pasan milagros. Porque el Señor nos saca de la orilla muchos y nos invita a ir mar adentro, ¿sí? Y ahí el Señor me dijo, bueno, ahora Simón, porque Simón significa caña quebrada, ¿verdad? Caña quebrada, el Señor quería sanar, quería cambiar esa caña quebrada y hacerlo piedra en medio de su iglesia. Pero primero tenía que hacer una historia de amor con Él, una historia de amor con Pedro, como hace una historia de amor con vos y una historia de amor conmigo. Amén. Entonces, ahí empecé a ir mar adentro, ¿no? Un poquito más. Me encanta. Y yo creo que cada vez que hacemos un retiro, el Señor nos dice lo mismo que a Simón, ¿sí? Margarita, Negrita, Pedrito, ¿sí? No sé, Santiaguito, ¿sí? Vamos un poquito más adentro. Y yo creo que si vos y yo estamos aquí, es porque queremos ir un poquito más adentro, ¿sí o no? Con el Señor, de la mano del Señor. Y así, mar adentro, empezó a cambiar la historia. Mis papás, después que yo conocí al Señor, después de 11 años de separados, yo empecé a orar por mi familia. Y después de 11 años decidieron darse una nueva oportunidad, ¿no? Y en esa nueva oportunidad les cambió la vida para siempre, ¿sí? De la mano del Señor. Por eso, ¿cómo no voy a creer en los milagros, verdad? Si el Señor todo lo hace. Claro que sí. Entonces, mi hermano, mi hermana, creemos en un Dios que siempre nos invita a más para darnos ¿qué? Más. Para darnos más. No podemos salir de este lugar de la misma forma en la que entramos, ¿verdad? Tenemos que salir convencidos de que pudimos ir un poquito más adentro. Miren, a mí lo que más me ha costado en la vida, los que me conocen lo saben, y los que me conocen desde que comencé a predicar, es hablar, ¿sí? Por eso no te cierres, no te sentencies. Lo que más me costó es hablar. Nunca pensé que iba a estar hablando, ¿no? Por tantos lugares y contando las maravillas del Señor. Pero me costó hablar tanto porque estaba lleno de miedo, lleno de complejos. Bueno, un poco lo que Gabriel, ¿no? Ayer nos hablaba, herido en la paternidad, herido en el peso de la palabra. Y bendito sea el Señor que en este ir mar adentro fue hablándome al corazón, fue sanándome el corazón, fue arrancándome los miedos, ¿verdad? Y diciéndome, tranquilo Pablo, yo sé a quién elegí, ¿no? Porque si algo tengo claro, es eso, y espero que vos lo tengas claro, como nos dice el Señor en tu palabra. No fuiste vos el que me escogió, fui yo. Fui yo que te llamé por tu nombre. Y si yo te llamé por tu nombre, es porque tengo cosas muy grandes para tu vida, ¿sí? Si yo te llamé por tu nombre, es porque sé a quién llamé, es porque sé a quién escogí. Y con todos tus pecados, con todas tus heridas, con todos tus traumas, con todos tus complejos, en este caminar yo te iré sanando y mostrando mi gloria, ¿verdad? Para que otros a través de tu vida puedan conocerme. Amén. Y ojalá que así sea. Creo que a través de nuestra vida muchos puedan conocer del Señor. Entonces, mi hermano, mi hermana, qué bueno entonces abrirle el corazón y dejar a este Dios que haga proceso con nosotros, que si nos trajo aquí es para algo y para algo poderoso. Amén. Y en este proceso tocó perdonar también. Miren, yo siempre cuento esto porque lo más hermoso que me ha pasado. 2 palabras cambiaron la vida de mi familia para siempre. ¿Sabe cuál fue? Te amo. ¿Sí? Te amo. Esas son las palabras mágicas. ¿Sí o no? ¿Querés palabras mágicas? Ahí las tenés. Te amo. ¿Sí? Porque nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a quién. A su hermano, a quien sí ve. Y qué fácil a veces es amarnos en el grupo de oración, ¿o no? Porque ahí no está la familia muchas veces. Entonces, claro, yo te digo, yo te amo con el amor. ¿Sí no? Y te abrazo. El tema es cuando llego a casa, ¿sí o no? Ese es el tema.
A ver si puedo cantar. Imagínate entrar y decir, yo te amo, te amo, dejate de tontear. Y si ya fuiste a la iglesia y me imagino después lleguemos de este grupo, de este retiro. Pero bueno, mi hermano, es ahí el desafío, ¿o no? Es ahí, es ahí. Y yo también, siempre muy enojado, y yo creo que realmente el proceso, el cambio comenzó cuando Dios hizo el gran milagro en mi vida. Y el gran milagro fue sí sacarme mis adicciones, sí levantarme, ¿no? Pero sobre todo hacerme entender, ¿sí? Lo que Dios más hizo, el milagro más grande fue hacerme entender que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. ¿Sí? Que mis papás no podían darme lo que ellos ¿qué? No tenían. No tenían. Porque vos y yo somos servidores, perseverantes, pero tenemos nuestra historia, ¿sí o no? Sí. Tenemos nuestra historia, tenemos nuestra familia, tenemos nuestras luchas, nuestras pérdidas, cuántas cosas nos van pasando en el camino, ¿no? Y a veces todo ese amor que vivimos en el grupo de oración, cuando bajamos, cuando vamos a casa decimos, Señor, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué acá no puedo? ¿Por qué acá no se puede? Y a veces luchamos años y oramos y parece que no llega. No sé cuánto me ha pasado alguna vez. Que empezás a orar, incluso no es que no llega. Comenzás a orar y todo se empeora, ¿sí o no? ¿Me ha pasado alguna vez? Voy a empezar a dar por mi familia se empeora, el triple, ¿no? Y uno dice, ¿será que estoy orando? Y ahí empieza el enemigo a querer robarnos ¿qué? La esperanza, la paz, ¿sí? La fe que a veces nos queda. Y así me pasó a mí, porque uno habla de procesos, ¿no? A mí me llamó 10 años, sí, 10 años poder perdonar de verdad, ¿no? Adentro. Pero sí tuve que empezar a dar pasos, porque mi familia no era la que había experimentado el amor de Dios y el poder de Dios, era yo. Y si era yo el que había experimentado el poder y el amor de Dios, era yo el que tenía que dar el paso e ir a mi familia y transmitírselo, ¿verdad? Y con las consecuencias que traiga eso, ¿no? Porque si hay algo que me encanta del amor de Dios, es que no nos obliga a nada, ¿sí? ¿No nos qué? No nos obliga a nada, ¿sí? Eso que dice, no, vinieron los que Dios quiso, no, mentira. Vinieron los que quisieron, ¿o no? Claro que sí, porque Dios quiere que venga ¿quién? Todos, ¿o no? Es uno el que responde al llamado, ¿verdad? Del Señor, y viene, y empieza a abrir el corazón, y empieza a hacer el proceso. Entonces ahí, cuando pude, yo me acuerdo que estaba también después de un retiro de Chile, ¿sí? Pude hablar con mi directora ahí, con Gabriela, y con el padre, y me dieron una misión, ¿sí? Andá a tu casa y decirle a tu familia que los amás. Y eso es ir mal adentro también, ¿eh? ¿Eso es ir qué? Porque decir que de qué sirve de que acá hablemos muy lindo, ¿sí o no? Si en casa vivimos, es decir, ni siquiera soy capaz de abrazarlos, ni siquiera soy capaz por lo menos de intentarlo, aunque sea, ¿no? Entonces así fui allá a la casa de mis papás y empecé por mi hermano, ¿sí? Por mi hermano. Yo digo, el más fácil, Rodrigo. Entonces fui a la pieza, le prendí la luz y lo único que dije, mira, Rodrigo, yo quiero decirte algo que nunca te dije. Y Rodrigo me miraba, entonces me decía, ¿qué pasa? Fui a un retiro. Y yo me decía, sí, ya sé que fuiste al retiro. Entonces me dice, y conocí el mar como es el Pacífico, ¿cierto? Atlántico. El Pacífico, yo me decía sí. Entonces digo, pero yo quiero decir, ¿vieron cuando uno quiere decir algo bueno y no le sale? No sé si te ha pasado. Porque lo malo te lo digo enseguida, ¿o no? Incluso en el grupo, te lo digo enseguida. No servís para esto, hiciste mal esto, hiciste mal esto, hiciste mal otro. Pero lo bueno como cuesta. ¿Cuánto hace que no te sientan y te dicen 10 cosas buenas? ¿Sí? Por día. Qué bueno que si queremos ir un poquito más adentro, porque es muy lindo decir, ay, ya bendito sea, y orar en lenguas. Pero ir más adentro implica un desafío, ¿sí o no? Que solamente yo tengo que dar esos pasos. Y qué bueno que salgas de este lugar dispuesto a ir a decirle al que tenés a tu lado, en tu grupo, en tu familia, por lo menos 3 cosas buenas de él, ¿o no? Por día. Porque lo malo nos destruye. Y no sé vos, pero yo venía de una familia destruida por el peso de la palabra, ¿no? Entonces le digo, mira, Rodrigo, yo lo que quiero decir es que yo te amo, ¿sabes? Que mi hermano me miró como diciendo, pobre, ahora sí que se volvió.
Miren si se sorprendió. Yo hacía años que estaba caminando la renovación, años. Pero faltaba lo principal. Es muy lindo alabar, es muy lindo cantar, es muy lindo hablar. Pero faltaba lo principal, amar a mi familia. ¿Sí? Amar. Entonces, él me dice, cuando me mira, yo, pero es verdad, soy el único hermano que tengo y nunca te dije que te amaba. Y mi hermano me dice, yo también te amo. Y ahí por primera vez yo le di un abrazo a mi hermano cuando tenía 30 años. Un abrazo de los verdaderos, ¿verdad? Esos abrazos buenos. Y qué lindo que es llorar por algo bueno en la vida, ¿o no? Qué lindo que es mirar a tu hermano y decirle que lo amás, ¿sí? Porque bueno, yo amo a mi hermano, el tema es que él nunca se había enterado, que ese era el único problema. Y ahí nos abrazamos, salgo, estaba mi mamá, y mi mamá, bueno, no sé cómo es la tuya, siempre lo digo lo mismo, pero la mía llora por las dudas, ¿verdad? Es así. Entonces le digo, mami, quiero decirte algo que nunca te dije. Y mi mamá ya empezó a llorar, ¿verdad? Porque se pensaba que iba a decir cualquier cosa. Entonces yo, tranquila, no, que me va a dar algo. No, no te va a dar nada. La senté ahí, le tuve que decir que se calle porque mi mamá no se calla, ¿verdad? Y le digo, mira mami, yo lo que quiero decir es que yo te amo, mamá. ¿Sí? Que le doy gracias a Dios porque sos mi mamá. Y segundo es que te amo. Y mi mamá, si estaba llorando fue peor, ¿verdad? Empezó a llorar y yo le digo, mira mami, yo no quiero morirme ni que te mueras sin que lo sepas, ¿sabes? Porque no quiero mañana ir a un cajón a decirle que lo amo, ¿verdad? O abrazar a un muerto. Yo quiero que vos lo sepas, porque no sé cuánto me durará mi mamá, ¿no? Yo realmente viví el dolor de la pérdida de una madre, ¿no? Lo que duele, ¿no? Perder a una mamá, lo más cerca fue con Gabriel, ¿no? Que cuando uno estuve con él todo ese tiempo, y yo sé que lo que más me va a doler en mi vida es perder a mi mamá, ¿sí? Pero hoy que la tengo, ¿sí? No va a quedar nada en el tintero, como dicen por ahí, ¿verdad? La voy a abrazar cada vez que la veo, porque eso también es ir mal adentro. Porque a veces queremos hacer un montón de cosas, sí, pero primero a lo primero, ¿o no? Primero a lo primero, en la familia, en el grupo. ¿De qué sirve luego andar hablando muy lindo si no soy capaz de dar esos primeros pasos, ¿no? Ahí en mi familia y en la comunidad. Y luego papá, ¿no? Le esperé a la cena y ahí le dije a mi papá que lo amaba, ¿no? Y mi papá, bueno, ha sido un hombre muy duro, ¿no? Entonces la primera reacción fue, bueno, como que no sabía qué hacer y lloraba. Yo nunca le había visto llorar hasta que me dice en un momento, yo también. Claro, porque era así, pero yo también qué. Entonces me dice, yo también te quiero, me decía. Y hemos aprendido en este caminar que querer y amar están distintos, ¿o no? Es así, ¿no? Nosotros estamos llamados a que le doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Ámense. Y no de cualquier manera, sino como yo los amé. Así que amar de verdad duele. Amar de verdad cuesta. Amar de verdad implica morir muchas veces. Amar de verdad implica darlo todo. Amar de verdad implica cruz. Cruz. Amar de verdad es te amo y bueno, yo sé que vos podés no amarme, pero no me importa que me ames, yo decido amarte, ¿verdad? Porque yo puedo decidir amarte, pero no puedo obligarte a ¿qué? A que me ames, ¿no? Sea papá, sea mamá, sean hijos, sean esposos, no puedo obligarte, pero yo sí puedo decidir ¿qué? Amarte. Decir al de al lado, yo he decidido amarte. Con esa cara que tenés. Con la cara que te... Amén. 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 Y que no sean solo palabras, ¿eh? Porque las palabras se las lleva ¿quién? El viento. El viento, ¿verdad? Porque muchas veces acá en el retiro decir, yo he decidido amarte y después salgo con cualquiera, ¿verdad? Entonces mi hermano, mi hermana, escuche. Y ahí fue, ¿no? Ahí otro milagro, ¿verdad? Porque papá lo último nos dice que me amaba y también le hizo a mi familia. Y nos agarramos la mano y le dijimos a Dios una cosa. Enseñarnos a amarnos porque no sabemos hacerlo, pero con vos aprenderemos. Y ahí un poquito más adentro. Y de ahí, ¿cuánto empezó a abrirse todo, verdad? ¿Cuánto empezó a abrirse la vida? Cómo el Señor empezó a sorprenderme, ¿no? A sorprenderme. Porque es así, uno tiene que ir sanando lo que hay que sanar, ¿verdad? Sanando lo que hay que sanar. Y el Señor ahí empezó a llevarme un poquito más adentro, porque a veces nosotros queremos que el Señor nos sane el síntoma, pero el Señor no quiere sanar el síntoma. El Señor quiere ir ¿a dónde? A lo profundo. Por eso cuando le dice a Pedro, vamos adentro, no es decir, vamos a salir de la orilla. Vamos a salir, yo no te llamé para que te quedes en la orilla, porque Pedro estaba decepcionado, ¿sí o no?
decepcionado, amargado, cansado, ¿sí? Y sin embargo, en medio de las decepciones, de las soledades, de los cansancios, aparece el Señor en nuestra vida, subiéndose para cambiar nuestra historia, para sanar nuestras heridas, ¿sí? Para romper nuestras cadenas y para invitarnos a una aventura maravillosa que es estar con Él. Amén. Y ahí uno empieza realmente, ¿no?, a ir a lo profundo. Qué bueno que salgas de aquí pidiéndole al Señor: yo quiero ir a lo profundo, a ese lugar que solamente vos podés llegar, a ese lugar donde solamente vos conocés, a ese lugar que solamente vos podés cambiar, Señor, a ese lugar donde solamente vos podés levantarme de ese fondo, ¿verdad? Pero quiero ir a lo profundo, no quiero quedarme en la orilla, ni siquiera quiero volver a la orilla, ¿no? Porque muchos servidores en este caminar, ¿cuánta gente hermosa pasa por nuestros grupos, o no? ¿Cuánta gente con talentos de predicación, de música, de servicio, y uno vuelve al otro año y ¿dónde están? No están. Porque empezaron ahí un poquito, pero volvieron ¿a dónde? A la orilla. Incluso mucha gente no vuelve solamente a la orilla, sino vuelve mucho más adentro todavía, viene allá a la tierra, ¿no? Entonces, qué bueno decir: no quiero volver a la orilla. Contigo quiero ir más ¿a dónde? A lo profundo, adentro. Donde solamente, mira, yendo adentro es que nunca más me voy a ir. ¿Sabe qué? Yo siempre hago este discernimiento. La gente que se va, porque es más fácil irse, ¿o no? Es más fácil huir, es más fácil tirar la toalla. Ahora, ¿quién te dijo que esto iba a ser color de rosas? El Señor, cuando te llamó, no te ofreció venir un ramito de flores hermosas, de margaritas. No, no. El Señor, cuando te llamó, nos dijo a vos y a mí: ¿querés seguirme? Entonces, ¿qué? Toma tu cruz. ¿Toma qué? ¿Y la cruz qué? Duele. La cruz cuesta. Levante la mano quien está cargando con una cruz en este tiempo. ¿Duele o no duele? ¿Cuesta o no cuesta? Así nos dijo el Señor. El discípulo tiene la suerte del maestro, ¿sí o no? Entonces es un privilegio para nosotros cargar lo que nos toca. La cargo solo, la cruz solo, pero vos y yo la cargamos con Él. Él está ahí a nuestro lado. Él es el que nos ayuda, el que si nos caemos nos levanta, ¿sí o no? Cuando no hay fuerza, pone fuerza donde no hay. Yo siempre pienso esto, no sé si vos lo has pensado. ¿De dónde pensás que vinieron las fuerzas cuando ya no tenías? ¿Sí? Si no era porque Él estaba ahí, ¿o no? ¿De dónde pensás que de repente no volviste a sonreír cuando ya en la vida te había robado la sonrisa? Si no era porque Él estaba ahí. Donde de repente comenzaste a soñar cuando te habían robado todos los sueños. Si no es porque Él estaba ahí. Él siempre está ahí. Él, cuando te eligió, decidió subirse y no se va a bajar. Y no va a volver a la orilla. El tema es que cuando uno empieza a ir mar adentro, ¿hacia dónde viene la corriente? Hacia la orilla, ¿sí o no? Y todo como que quiere empujarnos hacia la orilla, ¿o no? Y volver a dolor, y volver al fracaso, y volver a la indignidad, y volver a la tristeza, y volver a la enfermedad, y volver al desamor, y volver a todo eso que estábamos antes. Y por eso es que los que tienen que agarrar los remos, el Señor está en la barca, pero el que tiene que agarrar los remos soy ¿quién? Yo, ¿verdad? El Señor no puede hacer por nosotros lo que nos toca hacer a cada uno. Pero si hemos escuchado el mensaje de Dios, así como Pedro cuando estábamos en la orilla, si algo comenzó a cambiar en nuestro corazón y el Señor nos invitó a ir mar adentro, no tengas duda que Él te dará la fuerza para ir remando hacia adentro, ¿no? Y llegar a lo profundo. Y luego de llegar a lo profundo, llegar al mejor lugar, al cielo. Amén. Amén. Mi meta es el cielo, no sé cuál es la tuya. ¿Quién se quiere ir al cielo? Levante la mano. Con alegría, una sonrisa. Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere ¿qué? Morirse, ¿verdad? Decirle a tal lado: para vivir hay que morir, decirle. Para vivir hay que morir. Es así, cuesta. Y mi hermano, mi hermana, yo contaba esto, ¿no? Si me preguntás cómo estoy hoy, y mirá, porque uno tiene que hablar en la verdad, y yo venía contándolo hoy, como que a mí me duele la vida hoy. Es así, porque al discípulo también le duele la vida, ¿o no? El discípulo tiene que cargar la cruz. Ha muerto mucha gente que amo en este tiempo, ¿no? Y cómo duele, ¿no? Cuando perdés a alguien que amás, cómo duele. Y vieron que parece que cuando viene una, agarrate, porque vienen ¿qué? 4 o 5 juntas, ¿verdad? Y tenés que agarrar fuerte los remos, porque si no, te empuja la corriente otra vez a la orilla, ¿verdad?
a la orilla de la decepción, de la soledad, de los miedos, de la tristeza, y uno puede quedar ahí en la orilla. Sin embargo, uno puede ir a lo profundo del dolor y dejar que pase el Señor. Amén. A lo profundo de la decepción y dejar que pase el Señor. No es lo mismo un desierto con el Señor que un desierto sin el Señor, ¿verdad? Entonces, mi hermano, mi hermana, y sí, un montón de gente, pero con los pies en la roca, ¿sí? Entonces yo le doy siempre gracias a Dios, y digo, gracias que te conocí. Porque si no te hubiese conocido, ¿sí?, seguramente no estaría en la orilla. ¿Vieron como esas motos que vienen así con todo y terminan en las motos de agua, verdad? Así estaría yo en la orilla. Pero el Señor sabía en quién había puesto el ojo, ¿sí? Y me encanta que lo creamos esto. Qué bueno que te lo creas, ¿sí? El Señor se fijó en vos. Y no se arrepentirá de haber puesto su mirada en vos. Amén. Amén. Sino que Él te eligió y te dará la fuerza que necesites para llegar a lo profundo. Miren, yo estuve en Venezuela ahora, predicando. Hacía muchos años que no tenía tanta tristeza en mi corazón, ¿no? Si me decís cómo llegué de Venezuela, roto. Esa es la palabra, roto. Roto, con el corazón roto, emocionalmente roto, ¿sí? Me tocó cruzar el puente, ¿no?, famoso que vimos en la tele, ¿no? Primero prediqué ahí en Cúcuta, en la frontera, en una parroquia donde se le da de comer a 5.000 venezolanos, ¿sí?, por día, ¿sí?, que cruzan la frontera, vienen de Venezuela, cruzan todos los días a tomar esa sopa, solamente en el día, ¿sí?, solo esa sopa, y vuelven. Y me tocó luego cruzar ese puente, ¿no?, porque me iba para Venezuela y prediqué la última vez. Y cuando iba cruzando el puente, porque no se puede cruzar en auto ni en colectivo, iba cruzando con esa multitud de gente y empecé a percibir la tristeza, el dolor, la bronca, la rabia, la ira. Familias enteras, los niños flaquitos con los huesos, así, que se le ven los huesos ya, los bracitos como mi dedo, ¿verdad? Así, extremadamente flacos, ¿sí? Y yo iba cruzando y vieron cuando te duele el dolor del otro, ¿sí o no? Cuando te duele, cuando uno llora con el otro, iba cruzando, se me caían las lágrimas, ¿verdad? O sea, tanto dolor, Señor, tanto dolor. Y cuando llego y veo a mis amigos, y que hacía como 8 años que no iba a Venezuela, cuando los veo, a Mario y a Linda, extremadamente flacos, ¿sí? Y me dan un abrazo con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y sabe lo que me pasó? Me pasó que fui hablando con un montón de gente, ¿no? Y cada vez era, todas las noches llorando en la oración, ¿verdad? Diciéndole al Señor, Señor, no entiendo esto que están viviendo mis hermanos, pero te doy gracias, ¿sí?, por la oportunidad que me das de ser un mensajero de esperanza en este lugar. Y le decía a mis hermanos, miren, los hombres se han olvidado de ustedes, porque lo vemos. Por eso esta gente desubicada que sale con las banderas venezolanas acá, ¿verdad?, a decir viva Maduro. Vayan a vivir allá un ratito, los invitamos, ¿sí?, que vayan. Donde yo vivía, donde me quedaba, el hombre de la casa ganaba $4 por mes. Y un litro de aceite sale $2. Con eso te digo todo, cómo viven nuestros hermanos, ¿no? Entonces, ahí, es decir, no tienen que comer papás, un montón de papás que vinieron a hablar conmigo, que sus hijos se enfermaron y que como los médicos no tienen que darles, ¿verdad?, se le murieron todos los hijos, de 10, de 9, de 8, de 11, de 15. Ahí en el barrio donde estaba, más de 30 familias, el papá, el hombre de la casa, al no tener que comer, cómo trabajar, cómo, nada, ¿sí?, lo que ha decidido es matar a toda su familia. 30 familias, 30. El hombre mata a todos y después se matan ellos. Mira dónde llega el dolor, la desesperación, la decepción, el hambre. Y vos y yo podemos juzgar a alguien y no. Pero yo, más que predicar, me sentí predicado. Y una tristeza bárbara, porque con Gabriel le hemos dicho a un montón de evangelizadores que conocemos, ¿verdad?, si pudieran ir ahí, porque nosotros fuimos cuando incluso ellos me pagaron una vez primera clase para ir a evangelizar. Como un rey fui, ¿no?, porque es la única vez que viajé en primera clase, ¿verdad?, como un rey. Y no voy a ir ahora, cuando más necesitan. Pero ¿saben por qué no van? ¿Sí? Porque todo lo que les dijimos, todos nos dijeron que no, ¿sí? Y porque no hay plata, porque no te pagan el pasaje y no te dan ofrendas. Qué triste, ¿no? Qué triste ponerse en ese pedestal, ¿sí? Nosotros esto nunca lo haremos por dinero, ¿verdad? Jamás. Y más que nunca hoy, que nuestro pueblo está pasando de eso, ¿verdad? Jamás. La verdad que Dios nos tire abajo si lo podemos decir.
Y qué triste, ¿no? Porque hay un caché para ir a evangelizar a Venezuela, más que nada, ¿sí? Entonces ellos mismos nos decían, felices estamos, Pablo, que vengan, porque nadie quiere venir porque no podemos pagarles. Qué triste. No vamos a confiar en la providencia. Aquel que nos llamó a ir mar adentro, ¿verdad? No nos dará todo lo que necesitamos, mi hermano, ¿sí o no? Claro que sí. Y miren, hacía años que no veía tantos prodigios y milagros de parte de Dios en un pueblo. Si hay algo que me sorprendió es la sed de evangelización que tiene esta gente. No tienen que comer, no tienen nada, pero quieren que el pueblo conozca a Jesús. Porque conociéndolo al Señor tendrán esperanza en el corazón, ¿verdad? Tendrán fe y podrán ponerse en pie y se podrán sanar. Miren, nos hemos cansado de ver y de escuchar testimonios de lo que el Señor iba haciendo, porque no tienen médicos. Tienen médicos, pero no tienen cómo curarse, ¿no? Y el Señor, como conoce el corazón y su pueblo, y ama a su pueblo, ¿sí? El Señor se cansó de sanar a los enfermos en ese lugar. Entonces uno dice, ¿cómo no creer? Por eso, mi hermano, te digo, ¿no? Confiamos en este Dios que si nos llamó, y en ese ir adentro, ¿sí? Es ir adentro convirtiendo el corazón, sabiendo que el Señor siempre dará todo lo que necesitemos. Nosotros con Gabriel ahorraremos plata, ¿verdad? E iremos, ¿eh? El Padre va en octubre, bendito sea el Señor Padre, gracias Señor. Amén. Hemos decidido ir los dos una vez al año pagándonos nosotros. Hay gente que nos ayuda, incluso cómo el Señor nos va a proveer para pagar un pasaje para ir a evangelizar. Y ahí me daba cuenta, Señor, qué quejoso que soy. Señor, cuánto nos quejamos por tenerlo todo, ¿no? Me baño todos los días corto de luz, incluso en el evento que era mucho más grande que este, se cortó la luz, ¿sí? Se cortó la luz y hubo que predicar a viva voz, ¿verdad? No sé cómo, yo sé cómo dice, el Señor estaba ahí, ¿verdad? Dándome la voz que necesitaba. Entonces, qué quejosos que somos, ¿no? Y ahora cuando Daniel hablaba, yo decía, qué quejosos que somos, ¿sí? Y ¿sabe qué? Ahí ir adentro significa eso, mi hermano. Hoy necesitamos discípulos y discípulas que quieran ir adentro y dejarse de tontear, ¿sí? Sino siempre recordar de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Aquí no somos estrellas ni no somos grandes como es discípulos, somos simplemente, ¿no?, hombres y mujeres que hemos decidido seguir a Cristo y llevar al corazón del Señor a los que más podamos, ¿o no? ¿No? Entonces, mi hermano, a mí realmente me impactó, pero con el desafío de volver siempre, ¿verdad? Siempre. Y poder dar un poquito de todo lo que el Señor nos regala a nosotros. Sé que muchos de ustedes estuvieron orando por esos días que estuve ahí, ¿verdad? Muchísimos de ustedes, y les doy gracias porque se sintió la oración. Así que ahí, para terminar y hacer una buena oración, mi hermano, el Señor nos invita a ir adentro. ¿A dónde? Adentro. Si querés irte a la orilla, el problema tuyo. Yo hace ya 20 años he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y me hago cargo de lo que digo, ¿eh? No vuelvo atrás. Sería un tonto si vuelvo atrás, ¿sí o no? Sí. Tonto. Volver allá a la indignidad, volver a las drogas, volver al desamor. No, hay mucho, ¿sí? Por lograr. Entonces, el Señor nos invita ahí cuando después de esa pesca milagrosa, ¿por qué? Porque cuando el Señor nos invita a Simón todavía, dice, ahora tiren las redes, ¿sí? ¿Cuántos quieren tirar las redes en Argentina? Levanten las manos. Con una sonrisa. ¿Están seguros que quieren tirar las redes? Sí. Entonces hay que obedecer. ¿Hay que qué? Obedecer al Maestro, ¿verdad? Obedecer al Maestro. Y si quizás estás cansado, quizás los problemas, las dificultades, el grupo, porque miren que los grupos habemos de todo, ¿sí o no? Claro que sí. Pero bueno, pero no importa. El Señor nos manda a tirar las redes, pero después de qué? De oír, de hacer un proceso, ¿verdad? Tiraron las redes y se vieron los frutos. Cuando uno escucha y es obediente, se ven los frutos. Y no solamente para nosotros, sino hasta que podemos decirle a los otros, vengan a recoger también con nosotros, ¿sí? Toda esta multitud de frutos que el Señor nos regala. Y ahí nos sorprendemos de todo lo que el Señor nos da. Amén. De todo lo que el Señor. Yo me sorprendí de una cosa, y con esto quiero terminar, con un testimonio.
estaba predicando justamente en Venezuela hace unos años atrás, y en medio de la, ¿cómo es? De la asamblea, a mí me llamaba la atención una persona atrás del todo, perdón, no estaba predicando en Venezuela, en Colombia, ¿sí? En Colombia estaba predicando y en el fondo me llamaba la atención una mujer que era un lugar de mucho calor, que estaba muy tapada, ¿sí? Estaba muy abrigada. Entonces me llamaba la atención y cuando terminó el encuentro viene la coordinadora del lugar con esa mujer y me dice: Pablo, ella necesita hablar contigo. Entonces yo, claro que sí, ¿cómo no? Y al otro día fue a la casa donde me estaba quedando. Cuando empezamos a charlar, ¿sí? Ella entró toda abrigada, con camperas, con todo. Yo estaba que ya no podía más ver el calor. Y esta mujer empieza a sacarse todo eso que tenía. Se saca una campera, para mi sorpresa tenía otra campera. ¿Sí? Se saca la segunda campera y ella empieza a sentir un olor a podrido. ¿Sí? Cuando se saca la tercera campera de hilo, veo que su piel estaba toda lastimada. ¿Sí? Toda lastimada. Pero cuando se saca el turbante que tenía en la cabeza, esta mujer tenía la cabeza literalmente podrida, ¿sí? Y con gusanos, ¿sí? Con larvas blancas en toda su cabeza. Yo nunca había visto algo así. Y cuando le digo qué le pasó, ella empieza a llorar mucho y yo empecé a llorar con ella. Vieron que hay lugares donde dice que los servidores no tienen que llorar. Mentira. Porque el Señor nos dice que lloremos con los que lloran y nos riamos con los que ríen. ¿Sí? Una cosa es que vos te pones más desesperado que el otro, ¿verdad? Que empieza a llorar. Claro, ¿verdad? Pero una vez se emociona, ¿no? Con el dolor del otro. Entonces, ella lloraba, yo lloraba y en un momento me dice: mira, Pablo, yo soy una campesina. Ella es del Huila. Me crié con papá, mamá, 3 hermanos y 3 tíos. Desde muy chica me tocó muy duro. Y mis papás compraron otro campo y mandaron a mis hermanos a ese campo. Y yo me quedé con papá, mamá y mis 3 tíos. Y me mandaban siempre a trabajar con mis tíos. Cuando tenía 8 años y medio, mi tío más chico comienza a violarme. Ustedes saben que la realidad de abuso en nuestra tierra es tremendo, tremendo. Cuando tenía, ¿cómo es? Antes de cumplir los 9, ya mis 3 tíos abusaban de mí. Y llorando me decía: ¿sabes qué, Pablo? No recuerdo un día, desde los 8 años y medio hasta los 24 años, que no haya sido violada. Como para no estar podrida, ¿sí o no? Claro que sí, como decía Gabriel ayer, ¿no? El cuerpo grita lo que hay donde, adentro. Entonces, esa viene una enfermedad que es psicosomática. Viene una enfermedad, un mecanismo de defensa para que no se le acerque ¿quién? Nadie más, ni siquiera que la mire, nadie más. Entonces quedó así. Y yo le dije: mira, yo lo único que puedo entregarte es la mejor llave que tengo, que es el perdón. Porque el perdón sana un montón de enfermedades, incluso físicas, ¿sí o no? Porque cuando uno no perdona, ¿qué hace? Retiene. Y a veces estamos en la orilla de la falta de ¿qué? De perdón, ¿verdad? Y por eso estamos enfermos, estamos llenos de complejos, amargados, entristecidos, porque no salimos de ese lugar, de aquel lugar de todo lo que nos hicieron. Entonces, le digo: ¿te animás a perdonar? Y me dice: claro que me animo. Y le enseñé a perdonar. Y le digo: el mejor momento, la Eucaristía, ¿sí o no? Ahí cuando vas en la cola a comulgar, anda nombrando a tus tíos y decirle: los perdono porque no sabían lo que hacían. Porque un tío que sabe lo que hace, nunca va a hacer algo así. Entonces libero de mi corazón el odio, el dolor, todo lo que recibí. Y le enseñé, y bueno, yo me fui. Íbamos comunicándonos por WhatsApp, y como a los 6 meses me manda una foto de un brazo, porque la podredumbre iba recorriendo, la verdad. Entonces yo la conocí con la cabeza podrida, pero luego era un brazo, el otro, una pierna, la otra pierna, la columna, y luego volvía a la cabeza. Entonces me manda una foto de un brazo y me dice: ¿qué ves, Pablo? Yo no veía nada, ¿verdad? Entonces me dice: ya no están los gusanos, me dice. Estoy feliz. Y yo: sigamos orando, Luisa. Y yo por todos lados donde iba pasando iba pidiendo oración por ella. Entonces, como al año me manda otra foto de una pierna, diciéndome: ¿qué ves? Contame. Me dice: ya no tengo olor a podrido, me dice, y se está secando. Sigamos, porque todo es un ¿qué? Proceso. Proceso. No es magia, ¿verdad? Es un camino.
Entonces 2 años después me manda una foto de una chica de pelito por aquí, ¿no? Muy bonita, bien colombiana, bien maquillada, ¿no? Al extremo, ¿sí? Porque así se maquillan las chicas allá, bien maquillada. Y le digo, ¿sos vos, Luis? Y me dice, sí, hermano. Ya hace 4 meses que no hay signo de podredumbre en mi cuerpo, porque el Señor nos sabe. Bendito Dios. Eso es ir mal adentro. Eso es. Porque a veces en la mitad volvemos ¿a dónde? A la orilla. Empiezo a perdonar con toda la fuerza, pero luego dejo de hacerlo, dejo la oración, y vuelvo a la orilla. Y después no sé por qué siempre estoy en el mismo lugar, porque no hago el proceso que tengo que hacer. Qué bueno que de este lugar salgamos servidores perseverantes del grupo de oración, dispuestos a salir para siempre de la orilla, a ir a lo profundo, a ese lugar donde solo Dios puede entrar y cambiar nuestras vidas para siempre. Amén. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar. Cambiando mi historia y toda mi vida. Para siempre, Señor, cambiando mi historia. Gracias, Señor. Y toda mi vida. Así con todo el amor.